Buenas, el día de hoy les estaremos hablando con mis compañeras sobre el traumatismo cráneoencefálico. Mi nombre es Geraldine Roldán Hernández. Primeramente les daré una pequeña introducción sobre el daño cerebral. Bueno, el daño cerebral adquiere múltiples dimensiones, como lo son físicas, cognitivas, emocional y sociofamiliar, pero al implicar al cerebro como un órgano de la cognición normalmente produce trastornos mentales, lo cual pueden llevar a crear una incapacidad proporcionalmente mayor que la producida por las secuelas físicas. La pérdida de memoria o de capacidad de racionamiento pueden causar en el lesionado cerebral un grado de incapacidad e indefensión psicológica mayor que otras secuelas de tipo sensorial o motor. Los factores que pueden causar daño en el sistema nervioso son muy variados, los cuales son enfermedades vasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores, infecciones e intoxicaciones son los motivos más frecuentes del daño cerebral. Bueno, por otra parte, ¿qué es un traumatismo craneoencefálico? Bueno, un traumatismo craneoencefálico es una lesión física producida sobre el tejido cerebral que altera la función del cerebro temporalmente o permanentemente, dependiendo del tipo del traumatismo en que se genere. Este traumatismo que afecta al cerebro puede producir una disminución del nivel de conciencia y puede alterar las habilidades cognitivas, físicas y emocionales de la persona. Los traumatismos cráneoencefálicos son la modalidad más frecuente del daño cerebral sobrevenido en personas en menos de 40 años. De igual forma, constituyen al campo de intervención más frecuente en la práctica de la neuropsicología. Existen tres tipos de trauma craneoencefálico. El primer tipo de trauma se llama traumatismo craneoencefálico leve. Los traumatismos leves producen breves alteraciones del estado mental o de la conciencia. También es importante aclarar que en este tipo de trauma no existe pérdida de conocimiento. O si se produce la pérdida de conocimiento, la duración es mínima. Aunque la mayoría de las personas que sufren un traumatismo craneoencefálico leve se recuperan de forma completa en los días o semanas posteriores al trauma. En segundo lugar, encontramos el traumatismo craneoencefálico moderado. Bueno, moderado en este tipo de traumatismos, el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a 30 minutos, pero de ahí no sobrepasa un día y el periodo en el que el paciente sufre el trauma tiene dificultades para aprender nueva información. Se le conoce como un periodo de amnesia postraumática y es inferior a una semana. En el tercer lugar encontramos el traumatismo craneoencefálico grave. Bueno, el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a un día y en el periodo en el que el paciente sufre este trauma grave tiene muchas dificultades para aprender nueva información, igual que en el segundo tipo de trauma, que es el moderado. En este tipo de trauma grave se le conoce como periodo de amnesia postraumática y es mayor de una semana y se diagnostica trauma craneoencefálico grave. Hola, mi nombre es Yerleidis y hoy les vengo a exponer cómo se produce el traumatismo craneoencefálico. Este traumatismo se produce por lo general debido a un producto de un golpe, un impacto, una sacudida o un choque explosivo contra la cabeza o una lesión penetrante en el cráneo que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. No todos los golpes en la cabeza
produce un traumatismo. Tiene que tener la evidencia de lesiones estructurales craneales y lo podemos determinar porque el paciente puede presentar algunas alteraciones del estado de conciencia, como puede ser amnesia, hemorragias o hematomas. Debido a la particular estructura y configuración del cráneo, los traumatismos craneoencefálicos no solo producen alteraciones en la zona que recibe el impacto, sino en otras áreas alejadas del lugar del mismo como consecuencia del efecto y contragolpe, siendo el área frontotemporal la más afectada y dispuesta a sufrir. Un ejemplo, cuando se produce un traumatismo puede ser cuando la persona sufre un accidente de tránsito automovilístico, como cuando se golpea con un parabrisas, sucede este movimiento. Se lesiona la parte frontal y temporal, que son las más delicadas en estos accidentes. También se puede presentar alteraciones en el estado de conciencia, como también puede perder el habla y también puede presentar amnesia de días o también de minutos. Los traumatismos provocan lesiones por directa o indirectamente. El traumatismo directo se produce cuando el cráneo impacta de forma brusca con un objeto, produciendo lesiones focales. El traumatismo indirecto se produce cuando el encéfalo se lesiona en el interior del cráneo y así está sometido a fuerzas de distinción. El daño cerebral puede producirse en el mismo momento del impacto, aunque también se puede producir lesiones más adelante. Encontramos las lesiones abiertas, son el paradigma del daño local, con síntomas focales y riesgos incrementados de epilepsia traumática. Se produce por un impacto sobre el cráneo, produciendo perforación ósea, ruptura traumática de la dura madre y herida tisular. Las lesiones traumáticas cerradas generalmente producen pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de fibras y de la formación reticular situados en el tronco cerebral. La pérdida de conciencia puede oscilar entre varios minutos o varios días, siendo el déficit neuropsicológico proporcional a la duración del coma. Los traumatismos causados por accidentes de tránsito suelen ser más severos porque la cabeza está en movimiento y lo que produce un aumento en la velocidad del impacto, multiplicándose la gravedad de las lesiones. El daño cerebral causado por efectos más difusos sobre las funciones cognitivas que el producido por heridas abiertas. Mi nombre es Mariana Paternina y yo hablaré sobre las consecuencias neuropsicológicas de los traumatismos cráneoencefálicos. Aparte de las secuelas físicas, los CTE, que significa encefalopatía traumática crónica, la cual es un término que se utiliza para describir una degeneración cerebral generalmente provocada por traumatismos craneales reiterados. Esta tiene un alto riesgo de ocasionar alteraciones cognitivas y emocionales. Por ejemplo, las personas que han sufrido de traumatismo craneoencefálico a menudo tienen problemas de pensamiento, atención y memoria que en varias ocasiones pueden afectar severamente el desarrollo autónomo de la calidad de vida, ya que es frecuente la lesión del lóbulo frontal. Por consiguiente, diré las consecuencias más frecuentes. Primero comenzaré por la atención y las alteraciones que se dan en esta es la falta de atención selectiva y la incapacidad para concentrarse. Luego, el procesamiento de la información y una de las alteraciones es el trastorno del pensamiento, dificultades de abstracción y razonamiento, dificultades para planificar actividades, pérdida de iniciativa, disminución en la velocidad de procesamiento. Otra es la memoria y en ella se da la amnesia postraumática, la amnesia anterrógrada y es aquella en la que no se puede aprender nada de nuevo. La amnesia retrógrada es la que no se recuerda lo que sucedió antes de tener el trastorno. Y por último, la laguna amnésica es aquella en la que no es posible acceder a ningún recuerdo predeterminado. Otra de las funciones es el lenguaje y en ella se dan alteraciones como la disartria, la cual es una debilidad en los músculos que se usan para hablar. La fascia transcortical motora es aquella en la que el paciente no habla espontáneamente y no puede iniciar un lenguaje proporcional.
La otra es la motricidad y en ella se da una lentificación o lentitud de las respuestas motoras. En ella también se dan alteraciones como la apraxia y esa es una dificultad para hacer movimientos coordinados. Y por último, el funcionamiento no emocionales y en ella se dan frecuentes cambios de humor como ansiedad, hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, egocentrismo, reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración, disminución de la capacidad autocrítica, apatía, depresión y ausencia de conciencia del déficit. También se puede decir que la gravedad de un CTE requiere distintos factores como las puntuaciones obtenidas en la escala de Glasgow, la duración del coma y del estado postconfuncional y la gravedad de la amnesia, aunque otros factores como la personalidad previa pueden condicionar el pronóstico. Bueno, mi nombre es Vanessa López, soy estudiante de Psicología tercer semestre de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR y hoy les vengo a hablar sobre la neurorehabilitación del traumatismo craneoencefálico TCE. El traumatismo craneoencefálico es una disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza. El traumatismo craneoencefálico es un problema crítico de salud pública, tanto por sus altas tasas de mortalidad como por las discapacidades que presentan los pacientes que sobreviven a él. Se puede estimar que más de 6 de cada 10 personas que acuden a rehabilitación cognitiva por daño cerebral tienen lesiones provocadas por traumatismo craneoencefálico. Las estadísticas sobre TCE son poco fiables, ya que no incluyen accidentes laborales, deportivos o caídas. Un 75% sobre los TCE son causados por accidentes de tráfico, mientras que el otro 25% se debe a otras causas. Un paciente que sufra un trauma craneoencefálico va a evidenciar dificultades a nivel cognitivo, social, familiar, laboral, emocional, las cuales van a afectar su calidad de vida. Por ejemplo, un paciente diagnosticado con trauma craneoencefálico puede sufrir depresión, ansiedad, problemas de conducta y trastornos de la personalidad. En neuropsicología, el diseño de programas de rehabilitación se realiza desde el enfoque cognitivo, pues se considera que mejorar la capacidad mental de los pacientes con traumatismo craneoencefálico tiene un efecto directo sobre su funcionalidad. Estos programas destacan la importancia de ajustar los programas a las necesidades individuales del paciente a partir de técnicas restaurativas o compensatorias. La primera hace referencia al reforzamiento, fortalecimiento o restauración de los procesos cognitivos deteriorados. La segunda presenta formas para compensar las funciones alteradas por medio del uso de recursos externos al paciente, por ejemplo, recordatorios, alarmas, entre otros. Intervención del psicoterapeuta. El psicoterapeuta habitualmente es un psicólogo, aunque también puede ser un médico. El principal objetivo de este profesional en la salud es precisamente mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar el bienestar, el ánimo de la persona con daño cerebral adquirido y por último, incrementar su motivación al proceso de rehabilitación.